Excelente día, queridos radioescuchas y televidentes, que nos sintonizan cada martes en su programa favorito. Soy Nancy Palacios y es un gusto saludarlos desde Radio TV Taína. Es nuestro programa número 29. Gracias a todos ustedes por formar parte de Radio TV Taína. En esta ocasión nos acompaña el maestro Martín Villa. Él es escritor y actualmente es el encargado de la Asociación Civil Enlace Cultural Villa Zapata. Es descendiente directo del general del Parral, mejor conocido como Francisco Villa o Pancho Villa, quien fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, reconocido como un icono popular de la cultura de México. Muchas gracias. Hola Martín, mucho gusto. Bueno, tenemos la presencia de Martín Villa, bisnieto del famoso Pancho Villa, ¿cómo no? Mucho gusto, Martín. Bienvenido a Radio TV Taína. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ¿qué nos puedes contar acerca del 99º aniversario luctuoso de tu bisabuelo? Cómo no, muchas gracias, Belén. Pues primero que nada, un agradecimiento para todo el grupo Radio Taína. Es una chingonería estar aquí con todos ustedes. Un saludo para todos los que nos estén escuchando en este momento aquí en Puerto Rico, aquí en México y para todo el mundo. Es un honor estar aquí con ustedes una vez más. Bueno, pues sí, como lo comentas, estamos en el 99 aniversario luctuoso del general Villa. Eh, Podemos hablar de que celebramos un asesinato de Estado llevado a cabo a manos del gobierno de Álvaro Obregón, que pues muchos catalogarían como un ejército, un gobierno, una revolución un tanto liberal, un tanto burguesa, pero de lo que no queda duda, pues es más bien una revolución reformista, ¿no? Que le puso el pie, sin duda alguna, a los ejércitos de Villa y Zapata, que tenemos aquí atrás, y acabó con ellos, ¿no? Exterminó prácticamente al ejército de Zapata, lo llevó hasta las cumbres, hasta la sierra de Morelos, y acabó con Francisco Villa en las llanuras de Celaya, ¿no? Y en Guanajuato, en el Bajío, ¿no? Y específicamente, ¿qué podemos decir del centenario, bueno, del 99 aniversario luctuoso del general Villa? Pues precisamente eso, que nos encontramos a un año de los 100 años del centenario del asesinato del general Villa, y que no nos queda de otra que comenzar a celebrarlo de manera un tanto diferente a como lo está planteando en este momento el gobierno mexicano. No se puede quedar el general Villa en simplemente ceremonias de estatuto, ceremonias de gobierno, ceremonias de jerarquías. Tenemos que llevar precisamente al general Villa a donde residió, ¿no? A la sierra, tenemos que llevar al general Villa a los montes, a los llanos, donde formalmente está actualmente su fuerza, ¿no? Toda esta banda villista que lo está conmemorando actualmente se está comenzando a congregar y a preguntar específicamente qué es lo que va a suceder para estos 100 años del general Villa. Nos encontramos un tanto debilitados, sobre todo por la desorganización, sobre todo por la descomunicación, estas faltas tan graves que pues, actualmente ocurren en cada uno de los movimientos sociales que constantemente se están enfrentando a las fuerzas del capitalismo, a las fuerzas de la modernidad, y que definitivamente nos están haciendo daño. Por tanto, específicamente la familia Villa, yo como descendiente, bisnieto del general Villa, mi hermano y varios tíos, primos, nos estamos comenzando a congregar. Precisamente el gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo año con año eventos pues prácticamente protocolarios para conmemorar al general Francisco Villa, pero pues como ya lo mencionábamos, el general Villa no se puede quedar en un evento protocolario, en un evento de trajeados, en un evento de gente con corbata. Es momento de hacer reflexión de que quién realmente tiene que comenzar a recordar al general Villa. Al final de cuentas, lo sabemos muy bien, a lo largo de estos 99 años que hemos estado en México, en el mundo, sin él, las enseñanzas, las experiencias que nos dejó a los mexicanos, a toda Latinoamérica, a los revolucionarios, a los diferentes grupos, a los diferentes elementos que se encuentran en el mundo tratando de independizarse
de la modernidad tan complicada que estamos viviendo actualmente, nos pone a pensar específicamente en qué hemos aprendido y qué hemos ganado a lo largo de estas décadas de lucha. Y específicamente, pues, ¿dónde está el general Francisco Villa? El general Francisco Villa está precisamente ahí en las leyes, está un poquito oculto, ¿no? En lo que es la Constitución, por ejemplo, la Constitución mexicana de 1917, pero ahí está, ¿no? Al fin de cuentas, ahí está el general Francisco Villa. Entonces no nos queda otra que comenzar a preguntarnos qué queremos para este siglo XXI y qué queremos para enfrentar a esta modernidad tan complicada, sobre todo de la mano del general Francisco Villa. Claro que sí. Muchas gracias. Oye, ¿cuáles consideras que son los principales legados que deja tu bisabuelo tanto a México como para la humanidad? Claro, posteriormente a la Revolución Mexicana, eh, ya para el año de 1917, las experiencias que tuvieron algunos de los principales comandantes y de los principales líderes, por ejemplo en Rusia, se encontraban estudiando específicamente cuál era la relación del campesino y del proletariado específicamente, y cómo tenían que actuar frente a los dilemas de las revoluciones internacionales o a los dilemas mismos de unas revoluciones internas. Y para eso, indudablemente, gente que mi padre respetó, que estimó específicamente a la hora de ponerse a estudiar, gente como Lenin, gente como Trotsky, indudablemente se tuvieron que poner a estudiar un poquito de la revolución zapatista, un poquito de la revolución villista. Entonces, más allá que específicamente en el caso de México y toda Latinoamérica, lo sabemos, retoman tanto al general Villa y tanto al general Zapata. La lucha sandinista, por ejemplo, es una propagación de la misma idea popular de la Revolución Mexicana, solo por mencionar un ejemplo. Eh, Consideramos que más allá de lo que culturalmente podemos decir, donde están presentes tanto el general Zapata como el general Villa, la experiencia revolucionaria, las enseñanzas que nos dejan específicamente Emiliano Zapata y más aún Francisco Villa, que gobernaron eh, específicamente una buena parte del país durante el año de 1914-1915, cuando se estaban disputando el todo por el todo, eh, luchando contra los ejércitos constitucionales, un tanto reformistas, como ya lo venía diciendo, encabezados por Álvaro Obregón y por Venustiano Carranza, que después de todo van a acabar con la vida tanto de Zapata como de Villa. Son específicamente las experiencias que nos van dejando estos enfoques gubernamentales, estos enfoques de experiencias a la hora de controlar específicamente una zona y una nación. El general Villa particularmente controló el estado de Chihuahua durante 2 años y con ese control gubernamental, con ese control administrativo específicamente centrado en ese estado, logró mantener un ejército de más de 60,000 hombres, solo por mencionar un dato. Logró enfrentarse, por ejemplo, a las fuerzas capitalistas de Victoriano Huerta y posteriormente de Carranza. Pero lo más importante, generó una estructura tan complicada, tan profunda, tan fuerte, que posteriormente fue capaz, específicamente eso nos lo dice la experiencia, fue capaz de mantenerse todavía 99 años posteriores a su muerte y generar el hecho de que actualmente e idealmente existan todavía villistas en el mundo. ¿A qué me refiero con esto? En este momento actualmente, entre la experiencia y las enseñanzas, ideológicamente el villismo no está muerto. El villismo vive. El villismo actualmente se sigue practicando en todos los estados del país, aquí en México. El villismo vive y se practica y hay señoras que lo tienen actualmente, lo consideran, por ejemplo, como un santo, pero hablando de cuestiones más específicas, aunque no nos guste, por ejemplo, mencionarlo, hay personas, por ejemplo, que lo tienen tatuado en los brazos. Muchos de estos personajes son inclusive hasta narcos. Entonces, el villismo está ahí, está guardado. Es algo que ahora de manera intrínseca no se puede separar de la cultura mexicana. Ustedes lo saben muy bien. El villismo en ciertas naciones es una forma de ubicar, por ejemplo, a nuestra nación. En el caso muy particular de nuestra familia, actualmente nos encontramos trabajando fuerte, estamos movidos, porque así nos lo enseñó
nuestro padre Agustín Villa, mi hermano y yo, actualmente estamos encabezando el proyecto de lo que va a encaminarse rumbo al centenario por la muerte del general Francisco Villa, este asesinato de Estado tan terrible. Estamos encabezando proyectos digitales, estamos encabezando proyectos literarios, cuadernos villistas, un reconocimiento a la banda de la editorial División del Norte que está haciendo todo esto posible, un reconocimiento a todos los estudiantes que han ayudado a publicar sus textos, que han participado con nosotros, un reconocimiento también a la Escuela Preparatoria Popular Mártires de Tlatelolco, que nace precisamente en los movimientos estudiantiles de 1968 y que al final de cuentas, sin ellos, nosotros no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, específicamente, el villismo, como se los estaba diciendo, no ha muerto. El villismo está enclavado en cada una de estas fases, en cada uno de estos grupos, sociales, cada uno de estos grupos que se manifiestan a favor del progresismo, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que pensar que el villismo está detenido. Al final de cuentas, un movimiento que se detiene es un movimiento que se muere. Y el villismo no está muerto, el villismo continúa y va a estar más fuerte que nunca para el siglo XXI y sobre todo para el 2023, que es cuando tiene que renacer un nuevo villismo. Martín, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por participar. Y bueno, esperamos con muchas ansias ese material. Estoy totalmente de acuerdo contigo que el general a la fecha representa cosas muy fuertes en México y en gran parte del mundo. Y bueno, esperamos con ansia ese material y muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias al equipo de Radio Taína, un saludo para toda la banda y como no, vamos a estar compartiendo todo ese material. Agradezco al maestro Martín Villa. Me gustaría agradecer a las personas que nos siguen en nuestros en vivo. Contamos con la presencia del maestro Pedro Castillo. Él fue dirigente estudiantil de los movimientos de 1968 y 1971. ¿Quién fue el licenciado Luis Echeverría Álvarez? La figura de el señor licenciado Luis Echeverría Álvarez va a destacar a partir de que se convierte en secretario de Gobernación en el periodo del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Pero tenemos que poner ese tipo de figuras en un contexto que nos puede permitir tener una idea clara para que no se vaya desvirtuando la historia. Y analizar esa figura, la de Luis Echeverría, requiere ubicarla en el contexto del periodo dinástico de la gran familia de la Revolución Mexicana hecha gobierno. El absolutismo de la monarquía sexenal no admitía discrepancia alguna con los métodos autoritarios de gobernar. Cualquier disidencia era brutalmente reprimida. A esta brutalidad del régimen debemos de agregar la política del gobierno de los Estados Unidos, que sometieron a gran parte del mundo a su política de Guerra Fría, que consistía en tolerancia cero a la difusión de ideas que no encajaran en su concepción del supuesto mundo libre. En ese mundo del autoritarismo extremo y sometimiento a la estrategia de control norteamericana, los mexicanos amantes de la democracia padecimos una era de terror institucional. Cabe decir que los secretarios de gobernación eran los operadores de toda la situación de represión y control político de México. Entonces, los presidentes
marcaban la pauta, pero los operadores eran los secretarios de gobernación. Echeverría era el operador de toda la represión que se estaba dando en el periodo de Díaz Ordaz, y ahí fue aprendiendo una gran cantidad de formas de represión y de control autoritario en contra de aquellos que querían salir de la situación de pobreza y de opresión en que se encontraban. Se creó en aquellos años la Federal de Seguridad y la Policía Federal de Seguridad, que se creó desde la época de Alemán. Ahí uno de sus principales operadores fue Fernando Gutiérrez Barrios, que era el elemento de confianza de Luis Echeverría desde que estuvo en la Secretaría de Gobernación. Y era el que instrumentalizaba por órdenes de la presidencia y el operador, que era el secretario de Gobernación, pero el que operaba más en particular todos los elementos represivos era Fernando Gutiérrez Barrios, que controlaba la Federal de Seguridad y controlaba la Brigada de Exterminio, conocida como la Brigada Blanca, que era, digamos, esta última, un aparato no oficial, un aparato que estrictamente servía para desaparecer, para matar a los elementos que estaba interesado el régimen de quitar de la escena política. Para continuar con la primera pregunta, debemos de ver que precisamente en ese periodo de secretario de Gobernación es donde adquiere una gran capacidad represiva que va a intensificar cuando llega a la presidencia de la República. Entonces, tenemos que ya como presidente se preocupa más por la represión y el descabezamiento selectivo. La cantidad de dirigentes que asesina Luis Echeverría sobrepasa totalmente el número de muertos, por ejemplo, que hubo en Tlatelolco, pero en este caso puro dirigente, y en el caso del 68 pues era más en general, ¿no? Y así va descabezando, pero al mismo tiempo desarrolla una política que se llama de plata o plomo, en donde con esa política compra conciencias. Varios de los presos políticos salen comprados y otras de dirigentes de partidos de izquierda, y los que no aceptan, bueno, pues forman parte de la lista de desaparecidos y de asesinados que se dan en ese periodo de Echeverría. Maestro Castillo, ¿por qué después de ser acusado de genocidio, Luis Echeverría pasó su condena en su domicilio? Se intensifica precisamente esa situación con lo que se llama la Guerra Fría, o digo la guerra de baja intensidad. La guerra de baja intensidad es precisamente ver al contrario como un enemigo militar, aunque no sean militares. Le da mucha importancia a la contrainsurgencia, y la contrainsurgencia es precisamente impedir que siga avanzando el proceso democratizador que se inicia con el movimiento Pro Libertades Democráticas y que está
prosperando con el sindicalismo independiente, el movimiento campesino independiente, el movimiento urbano popular y la educación al servicio del pueblo. Entonces, eso hay que exterminarlo. Me mandan llamar las autoridades universitarias, por ejemplo, ya con el doctor Soberón de rector, y uno de sus operadores, que era el encargado del despacho jurídico, pues nos hace el planteamiento de que a mí, ¿cómo la quieres? ¿Política o jurídica? Y le digo, ¿y por qué? Bueno, porque ya hay la instrucción del señor presidente de que ya no vamos a permitir ninguna cuestión de anarquía en esta universidad. Y Jorge Carpizo, que era precisamente el del jurídico, me dice, ¿cómo la quieres? ¿Política o jurídica? Política, te vas a la universidad que quieras, con la beca que quieras, pero te vas. Y jurídica, ya sabes a qué te tienes. Al poco tiempo me acusan de algo que nunca existió, que es precisamente el supuesto intento de secuestro del rector. Se desata una persecución terrible, somos los enemigos públicos número 1, en fin. Los hechos que nos imputaron de supuesto secuestro nunca existieron, pero bastó con que salieran en la prensa para que se considerara verdad, y en ese sentido yo pasé otros 5 años de preso, y pasé por todos los centros de tortura del altiplano. Yo estuve torturado en la Federal de Seguridad, en la Procuraduría del DF, en la Procuraduría Federal, porque me acusaron de delitos del orden común y del orden federal. Estuve también en las caballerizas de la Policía Montada, estuve en el cuartel de granaderos y en el campo militar número 1. Siempre, o sea, para destruirme, para que mi mente se aterrorizara y no volviera yo a pensar en cualquier actividad política que no fuera desde la óptica del gobierno. Y este señor, precisamente, Echeverría, es el que orquestó no solamente las grandes masacres, o sea, el que operó las grandes masacres como la del 10 de junio, porque él le daba órdenes al ejército, él le daba las órdenes al ejército, tanto el 2 de octubre como el 10 de junio. Quieren solamente ubicarlo como genocida por estas masacres, pero lo que yo insisto es que las masacres más siniestras fueron el descabezamiento de que mataban 3, mataban 5, mataban 10, mataban 12, mataban 2, pero puro dirigente. Eso es peor que esas masacres a las que tanta atención han puesto, y es correcto que pongan atención, pero debían de haber puesto más atención a ese exterminio selectivo. Y claro que se le acusó de genocida, se le sentenció, pero como parte del sistema, pues se le sentencia, pero es toda una simulación de castigo, porque lo mandan a que la condena la cumpla en su casa, y pues cuando en su casa puede estar y salir a la hora que le dé la gana y cuantas veces le dé la gana.
tomando las precauciones que tuvo que tomar, como lo han hecho otros más. Para la humanidad, este es un individuo que creó, que desarrolló y perpetró crímenes de lesa humanidad en contra de todo aquello que no se adaptaba a su política de control absoluto, porque tenían en su mente que eran los monarcas absolutos. Muchas gracias, maestro Pedro Castillo. En el segmento cultural contamos con el grupo Damagua de Colombia, con su director Fabio Lozano, entrevistados por Enrique Caruqui. Buenas noches, estamos aquí en Radio TV Taína. Es un placer tener aquí a unos compañeros de Colombia, a Damagua. Me corriges, Fabio, si estoy mal en el nombre, ¿no? En su momento, en tu intervención, ya me corregirás. Damagua, o sí es Damagua el grupo, casi estoy seguro. Fabio, desde Colombia, compañero colombianos que han realizado un trabajo importante allá con su comunidad, pero ya Fabio nos platicará de qué es el grupo, qué tocan, qué hacen y cuál es su trabajo con la sociedad que están llevando a cabo en su zona de influencia. Bueno, pues presentamos a Fabio. Por favor, Fabio, preséntate y bueno, recuerda, estamos en Radio TV Taína, Fabio. Claro que sí, Caruqui, un abrazo fraterno desde acá del sur de Colombia. Queremos mandar un saludo fraterno para los amigos de Radio TV Taína por habernos invitado. Estamos felices. Queremos saludar a todo su equipo de trabajo, a Nancy, a Caruqui, a Belén, a Freddy. Y queremos además mandar un saludo solidario al hermano pueblo de Puerto Rico, y desearle que por fin logre la independencia, que viva Puerto Rico libre. Fabio, se agradece ese saludo. ¿Por qué no entramos en materia, Fabio, y nos comentas sobre el grupo, ¿no? Queremos que la gente, obviamente aquí en México, en Puerto Rico, no se conoce quién es Damagua. Por favor, platícanos quién es el grupo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué géneros tocan? Sí, claro, Caruqui. Damagua es un grupo que nace en 1987, un grupo de estudiantes, un grupo interdisciplinario que se reúne motivado en esa época por movimientos como el M19 o la Unión Patriótica, jóvenes estudiantes que influenciados por la música andina. Tú sabes que esta zona de Colombia fue poblada, llegó el Tahuantinsuyo, ¿no? La influencia del Tahuantinsuyo, del Imperio Inca. Entonces, todo eso hizo que los jóvenes amaran las zampoñas, las quenas y los charangos, y de ahí empezáramos a hacer un poco de música. Damagua es el nombre de un árbol que está desde Centroamérica hasta la Patagonia. Nosotros le hemos querido dar el significado literal de hojas de un mismo árbol. Damagua es cada uno de nosotros, cada uno somos los frutos y las hojas. Como tú muy bien lo anotaste al principio, también nos hemos dedicado a la fusión de músicas y de ritmos contemporáneos de otras latitudes. Y aunado a la canción social, el mensaje, el trabajo en las comunas, en la Comuna 8, en la Comuna 10, el trabajo con las comunidades del Cauca, del macizo colombiano, los guambianos y los paeses que yo te comentaba, extracámaras. Y bueno, ha sido un trabajo, si tú te das cuenta, ya el 9 de noviembre de este año cumplimos 35 años y estamos felices, ¿no?, de poderles compartir esta experiencia a nuestros hermanos de El Salvador, de República Dominicana, de Puerto Rico, de México, y decirles pues que estamos conectados, ¿no? Hemos estado por el mismo camino, mi amigo. Muy bien, Fabio, pues
Fabio, es un gusto escuchar lo que están realizando. Es muy evidente. Vamos a escuchar un par de temas precisamente de Damagua que muestran eso, el reflejo de su trabajo que llevan a cabo allá en Colombia. Vamos a presentar dos temas musicales, pero antes de pasar a los temas musicales, Fabio, quisiera que nos platicaras un poquito sobre, entiendo yo que tienen proyectos con la comunidad, que llevan a cabo algunos proyectos con sus comunidades ahí cercanas. ¿Por qué no nos comentas un poquito sobre esto, Fabio? Sí, Carupi, nosotros desde el año 2001 propusimos un proyecto interdisciplinario donde no solamente hacía parte la música, sino el teatro, la danza, ¿no? La creación oral, el teatro, en una de las comunas más vulnerables, digámoslo así, de la ciudad, la comuna 10. Entonces, este proyecto interdisciplinario pretendía ocupar el tiempo libre de las y de los jóvenes, también de las poblaciones de adulto mayor, de personas pues, que querían participar en este tipo de iniciativas. Entonces, desde ahí cada uno de los integrantes de Damagua hemos tratado de participar en nuestra ciudad desde diferentes puntos. Primero que todo, pues nos metimos a estudiar a la universidad. La mayoría de integrantes de Damagua son licenciados en música y nos hemos dedicado a esa obra, a esa tarea de enseñar no solamente los instrumentos prehispánicos como las quenas, ¿no? Y las zampoñas, las familias, toda la familia de las zampoñas, las maltas, los toyos, los sicus, sí, etcétera, y la familia de las quenas, ¿no? Con los quenachos, las tarcas, etcétera. Sino que también existe dentro de Damagua la formación de instrumentos frotados, ¿no? Como son los violonchelos, los contrabajos, los violines. También existe dentro de Damagua la formación precisamente en este momento en el municipio de Nariño, que queda a 20 minutos de la capital de San Juan de Pasto, la formación de la banda San Sebastián, ¿no? Que es una banda de bronces. Y en el mismo municipio, Caruki, déjame comentarte lo que estamos haciendo últimamente, que es con la economía naranja, que muy seguramente en el próximo gobierno de Petro seguirá impulsándose, que es la formación de la escuelita de música tradicional del municipio de Nariño llamada Canto al Galeras. ¿Por qué Canto al Galeras? Porque estamos ubicados aquí desde donde yo estoy, estamos ubicados en las faldas del volcán Galeras, que es el Apu, ¿no? La montaña sagrada que nos convoca a todos en este terruño. Ok, Fabio, pues muy interesante y además muy educativo, no solamente para lo que están haciendo para los jóvenes, sino educativo para la gente que también realiza los grupos musicales que realizamos en México, en otros lugares que realizan trabajo musical. Hay otras necesidades, no solamente la parte estrictamente de educación musical, sino también hay una cuestión de formación, de recuperar identidad musical, el hecho de que recuperen ustedes todo este tipo de instrumentos andinos, ¿no? Eso se lleva a cabo también acá en México. Pues, Fabio, ha sido un gusto el que nos estés acompañando, que nos hayas informado de su grupo, el proyecto que tienen en puerta, que están llevando a cabo en estos momentos. Vamos a presentar uno de sus temas y cerraremos con un pequeño cortecito más de Fabio. Vamos a pedirle que, si puede simplificar por ahí, que nos mencione quiénes forman parte de su grupo, ¿no? Primero vamos a escuchar un tema musical.
Arenas de ciudad, montaña de fuego, valle de leyenda, puerta sideral, de historia en su edad, de barro, de asfalto, de alegría, de llanto. Mi pueblo es labriego sin pan, sin tierra, ni techo, ni paz, pero le sobra la fe de un día mejor cuando llegará. Ay, 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 mi raza es de un raro color, tiene en su sangre la fuerza de la libertad, de la soledad, de siglos de voces reprimidas. Mi raza es, ¿cómo explicar? Una suerte de león y de gorrión a la vez, de cobre la piel, paciencia de Job. Ay, 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 mi tierra es de dulce y de sal, de sur a norte verde, de mar a mar respira el amor, de Pachacútec a Pachamama. Dime por qué, si es el Edén, extraña en su tierra. Mi raza es, no puede ser. Ay, 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 ay. Sumak, nukanchi yakta mamo. Yakta runa nuka yakta sumak, nukanchi yakta mamo. Yakta runa nuka yakta sumak, nukanchi yakta mamo. Yakta runa nuka yakta sumak, nukanchi yakta mamo. Mi raza es de un raro color, tiene en su sangre la fuerza de la libertad, de la soledad, de siglos de voces reprimidas. Mi raza es, ¿cómo explicar? Una suerte de león y de gorrión a la vez, de cobre la piel, paciencia de Job. Ay, 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 mi tierra es de dulce y de sal, de sur a norte verde, de mar a mar respira el amor, de Pachacútec a Pachamama. Dime por qué, si es el Edén, extraña en su tierra. Mi raza es, no puede ser. Ay, 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 ay. Ok, muchas gracias. Ya escucharon parte de este tema musical y es una probadita solamente. Yo creo que Fabio nos podrá decir dónde podemos seguir su música, dónde podemos seguir escuchando su material. Que nos diga muy rápidamente quiénes forman Damagua o quién es la base, porque estoy viendo que en realidad es un gran equipo que forma o se integra al proyecto de Damagua. Pero ¿quién es la base de Damagua? ¿O solamente por ahí es Fabio solito el que toca todos los instrumentos? ¿O son varios los compañeros? ¿Quiénes son los que forman este grupo y dónde los seguimos, Fabio?
Sí, Carupi, en la actualidad Amagua está formado por 7 músicos, Carlos Medina, Jorge Andrés Burbano, Dilberto Daza, Richard Escobar, Javier Herrera y mi persona, Fabio Lozano. Nuestra música está en YouTube, tenemos también nuestras redes, tenemos el álbum Volviendo a la Vida en Spotify y nos pueden seguir en Facebook como Damagua. La nueva música latinoamericana, música del mundo. Fue un gusto, en verdad, fue un placer que nos acompañen aquí en Radio TV Taína. Esperamos que muy pronto también podamos tener noticias de ustedes sobre su trabajo que están llevando a cabo en sus comunidades y que nos puedan informar de lo que están haciendo, Fabio. ¿Te parece que en otro momento podamos ponernos en contacto con ustedes? Claro que sí, Karuki, muy amable por tu invitación, a Angelita por habernos conectado, a Freddy por su paciencia y su buena voluntad, y con todo el amor la música siempre, ¿no? Más allá del protagonismo, lo que queremos buscar es un mensaje y que llegue nuestra música al espíritu y a los corazones. Eso no tiene precio, lo hacemos con todo el amor y con todo el gusto. Saludos a todos los pueblos de Centroamérica, a los hermanos de Puerto Rico, a los hermanos de Cuba, de México, de República Dominicana. Un abrazo fraterno. Pues muchas gracias, Fabio. Para retirarnos, vamos a dejarlos con un tema más de Damagua, que quiero mencionar la importancia que tiene sus contenidos, importante esta parte del contenido, las letras de su música y los arreglos, los arreglos que se nota que obviamente es gente con talento y gente que tiene capacidad y tiene formación musical. Eso es evidente, Fabio. Pues es un gusto saludarte, Fabio, y despidiéndonos aquí en Radio TV Taína. Muchas gracias. Un abrazo fraterno siempre para todos. Miles y miles de voces se levantarán.
bendito sea el cáliz de donde bebe el sediento de justicia, de igualdad y de paz. El aliento de la hermana que lucha por hacer una patria mejor. Vamos, compañero, une tu voz a la nuestra y haz con tu gesto la llama que por siempre viva, en memoria de los que murieron por la liberación de nuestro pueblo, por la liberación de nuestra raza y por la indignación de nuestra gente. El pueblo andino tiene su razón. La tortura esclavista de mi pueblo. La paz del pueblo andino está por llegar. Miles y miles de voces se levantarán. Miles y miles de voces se levantarán. Agradezco al Grupo Damagua de Colombia y a Enrique Caruqui. Por favor, comenten qué les pareció este grupo en nuestras redes sociales. Tenemos la segunda parte del tema de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, en el diálogo entre el licenciado en Derecho José Luis Fernández Pagán. Él es de Puerto Rico, es miembro del Partido Independentista Puertorriqueño y corresponsal de Radio TV Taína en Puerto Rico, y el doctor Ramón O'Neill Santos. Él es licenciado en Ciencias Políticas, Juris Doctor, cofundador del Comité Amigos de Puerto Rico. Gracias, Nancy, por la oportunidad de tener nosotros este programa, que es la conclusión del programa anterior relacionado a la invasión de Puerto Rico del 1898 durante la Guerra Hispanoamericana entre Estados Unidos y Cuba. Conmigo para concluir este programa se encuentra Ramón O'Neill. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, saludos a todos. Bueno, déjame comenzar con esto porque me interesa. Hablamos ya sobre la guerra hispanoamericana, qué fue lo que pasó aquí en la invasión de Puerto Rico por parte de Estados Unidos, que fue el 25 de julio de 1898. Pero quien dirige esa invasión es el general Nelson Miles, que entra por el pueblo de Guayama. Y el día 28 de julio, el general Nelson Miles escribe una proclama al pueblo de Puerto Rico. Y esa proclama, y de hecho, cualquiera que quiera entrar en detalle y leer sobre ello, búsquelo en internet, se llama Proclama del general Nelson Miles, y ustedes van a ver lo que él escribió. Pero básicamente, en resumen, lo que él está diciendo allí es que Estados Unidos, primero, confiesa que están ocupando militarmente a Puerto Rico. Segundo, está prometiendo en ese programa de que van a respetar el gobierno y las leyes de Puerto Rico que están establecidas, cosa que todos sabemos que después del Tratado de París eso no pasó. Que iban a respetar nuestra cultura, iban a respetar muchas cosas, y que ahora, pero sí hay una cuestión que ellos aquí dicen que lo van a respetar siempre y cuando el pueblo de Puerto Rico acepte el gobierno militar que ellos están estableciendo. O sea, si siguen esos principios. Cosa que uno dice, se queda anonadado, dice, pero ¿cómo rayos nos están diciendo van a respetar todo esto
y sin embargo tenemos que someternos a un gobierno militar cuando Puerto Rico no estaba bajo un gobierno militar en ese momento, porque estábamos comenzando a configurar un gobierno que ya se había firmado con la Carta Autonómica. Se firma el Tratado de París y nada, todos sabemos cuál es el resultado del Tratado de París con relación a Puerto Rico, Guam, las Filipinas y Cuba. Pero a mí me interesaría, Ramón, que tú nos hablaras qué fue lo que pasó, porque sabemos el final de Puerto Rico y es lo que estamos viviendo, pero qué fue lo que pasó en Cuba cuando se firma el Tratado de París y todo eso. Cuéntanos, Ramón. Lo que sucede es que en Cuba se dio una vertiente diferente de la acontecida en Puerto Rico. En el programa anterior nosotros sacamos a relucir y acentuamos la traición que recibieron las milicias puertorriqueñas y aquel sector de los puertorriqueños que eran reformistas, que eran liberales, que creían en que podían llegar los derechos mediante por un proceso de reformas por parte de los españoles. Los españoles en pleno momento que las milicias puertorriqueñas, en alianza con españoles, paran en seco en diferentes lugares geográficos a las fuerzas invasoras norteamericanas, porque nosotros los combatimos. No nos dieron avituallamiento ni nos mandaron armamento, y a espaldas nuestras hicieron un armisticio. En Cuba se da un caso muy diferente, como dejamos sentado en el programa anterior. En Cuba, por órdenes de Tomás Estrada Palma, quien era el delegado general del Partido Revolucionario Cubano y del gobierno cubano en armas, se aceptó, se colaboró con la invasión de Estados Unidos al territorio cubano por el oriente de Cuba, y también combatieron con los gringos en contra de los españoles. Una cosa totalmente contraria a Puerto Rico. ¿Por qué? Y eso tenía una implicación, tenía una base, un fundamento. Y el fundamento es la resolución conjunta que mediante cabildeo Tomás Estrada Palma logró de Estados Unidos de América. Algo parecido a la proclama del general Miles, pero con un diferente contenido. Estoy buscando aquí la información rápidamente. Eso fue la resolución conjunta del Congreso norteamericano del 20 de abril de 1898. En la primera parte dice que el pueblo de Cuba es y deberá ser libre e independiente. O sea, que reconoce Estados Unidos el derecho de Cuba a ser independiente. No nos incluyeron a los boricuas, y nosotros éramos los aliados militares y políticos de Cuba y cofundadores del Partido Revolucionario Cubano. Entonces, en el cuarto punto establece que los Estados Unidos por la presente niegan que tengan ningún deseo de ejercer jurisdicción ni soberanía ni de intervenir en el gobierno de Cuba, sino es para la pacificación y afirmar su propósito de dejar el dominio y el gobierno de la isla al pueblo de Cuba, lo cual no hizo, porque le establecieron en su constitución del 1902, 10 de octubre, si la mente no me es infiel, la enmienda Plata. Entonces nosotros sufrimos una segunda traición. La primera fue por parte de España y la segunda fue por parte del gobierno cubano bajo la dirección del señor Tomás Estrada Palma, que sustituyó a José Martí una vez muriera en combate. Entonces, no únicamente hizo eso Tomás Estrada Palma, sino que inmediatamente después de la invasión, que fue el 10 de junio de 1898, y en cuestión de unos 30 días se rindieron en Cuba,
él vino y desarticuló al ejército mambí, lo desarmó y lo desarticuló y le quitó esa alternativa posible a Puerto Rico de seguir combatiendo contra España. Te paso la palabra. De hecho, un dato distinguido. curioso que no se habla en la historia de Puerto Rico, en la historia formal, la que estamos escuchando nosotros, porque cada pueblo que entra en gobierno, como pasa con los Estados Unidos, reescribe la historia y hace la historia como les parece y les favorece. Pero un dato curioso sobre eso es que cuando se está negociando esto de que entre Estados Unidos y Estados Unidos, como dijimos en el programa anterior, tenía negocios allá, tenía empresas en Cuba, y por eso es que se meten en Cuba, porque está la guerra de los mambí contra los españoles y ellos están protegiendo sus intereses. Y entonces, una de las cosas que se menciona es que en un momento dado dicen, pero ya con esta guerra aquí Cuba no tiene recursos, está endeudado hasta no más poder, y entonces vienen y dicen, vamos, vayan allá a Puerto Rico, que allí hay riqueza, allí no tienen ningún problema. Bueno, Háblanos sobre eso. Sobre eso yo te voy a mencionar que yo tengo este libro que se llama Correspondencia Diplomática, publicación del Archivo Nacional de Cuba. Es la correspondencia diplomática de la delegación cubana en Nueva York durante la Guerra de Independencia 1895-1898, tomo quinto, editado en La Habana en el 1946. En la página 238, enseño el libro, 238. Tomás Estrada Palma, mandándole un memorándum muy extenso al general McCook, le dice, le cuestiona, oye, si nosotros intervenimos en la guerra entre ustedes y los españoles, lo que después fue la guerra hispanoamericana, eso implica para nosotros unos gastos tremendos de transportación marítima de Fuerzas Armadas. En aquel entonces no había aviación. Entonces, Tomás Estrada Palma le dice, y voy a leer en mi inglés de escuela pública, le dice que deben de bloquear a Cuba, los puertos e invadir, pero dice que, bueno, traduzco, simultáneamente con el bloqueo a Cuba, Puerto Rico puede ser invadido. Allí hay actualmente alrededor de 20,000 tropas regulares de España en la isla de Puerto Rico. Puerto Rico se encuentra en una condición floreciente económica, mientras Cuba, le dice Tomás Estrada Palma, está in ashes, en cenizas. Allí hay un amplio bienestar de donde se puede lograr inmediatamente levantar una indemnización de guerra. Los nativos, la población nativa no es muy leal en estos momentos y se puede llegar a un arreglo. Aquí está subrayado por mí. Entonces, eso es fundamental porque él no únicamente nos traiciona con la resolución conjunta donde nos excluye, sino que viene y promueve la invasión a Puerto Rico para que Estados Unidos se indemnice como lo hizo como botín de guerra con Puerto Rico. Entonces eso nos da una enseñanza a nosotros o a cualquier nacionalidad, que hay que tener cuidado con los aliados, porque muchas veces los intereses de los aliados que pueden ser
fraternales, pueden ser similares, en un momento dado pueden cambiar los intereses. Y ahí aconteció en el siglo XIX con nuestros aliados políticos y militares, porque en Cuba habían centenas de puertorriqueños combatiendo. Pero hay un detalle que yo quiero mencionar abusando del tiempo. Eso se da cuando previamente fallece José Martí el 19 de mayo del 95, casi empezando la guerra que llamó Guerra Necesaria. Posteriormente muere en combate Antonio Maceo Grajales, de padre venezolano, el 7 de diciembre de 1896. Y meses después arrestan un haber ido en combate al general Juan Río Rivera de Puerto Rico, de Mayagüez, el 26 de marzo de 1897. Los españoles habían dicho con anterioridad que con 3 balas acababan la revolución en Cuba, matando a Martí, matando a Máximo Gómez Báez y a Antonio Maceo Grajales. De esos 3 sobrevivió el viejo dominicano, jefe general de las Fuerzas Armadas cubanas, Máximo Gómez Báez. Entonces se dieron estas 3 situaciones. Y nosotros, como dice un dicho, nos quedamos colgando de la brocha. Entonces ahí se bifurcó el destino de Puerto Rico y el destino de Cuba. Y eso no quiere decir que los cubanos de la actualidad tengan que responder por la conducta impropia de Tomás Estrada Palma y de su gobierno, porque el general Calixto García Íñiguez, que era el máximo general en el oriente de Cuba, colaboró en todo el sentido de la palabra con la nación gringa, y en los combates de los gringos muchas veces fueron determinantes los cubanos en esos combates. Y como no permitiéndole desfilar en la ceremonia o parada de la victoria, y después le pagaron con la enmienda Platt, que fue crear en Cuba una pseudo república. Te cedo la palabra. Sí, no, de hecho podemos continuar y este tema puede ser largo, pero nada, el tiempo nos traiciona y Freddy siempre detrás de las cámaras nos dice, hey, ya. Pero miren, gracias al público que nos está viendo en este programa. Un detalle que quiero corregir del programa anterior es que la batalla de Asomante no fue, como yo dije, el 12 de junio de 1898, fue el 12 de agosto de 1898. O sea, el 25 de julio se meten por Guayama y el 12 de agosto suben para entrar a San Juan para tener control. Y yo creo que con esto ya el tiempo nos traiciona. Dame un minuto. ¿Tienes algo más que aportar? Dame un minuto, abusando de Vadillo, que me está mirando mal ya. Un detalle importante, con esa bifurcación que se dio entre Cuba y Puerto Rico, por lo que acabo yo de expresar y tu persona, el magno proyecto de las Antillas, producto de la mente de Ramón Emeterio Betán Salacán, el padre de la patria de Puerto Rico, no se logró, que era la Confederación Antillana. En la actualidad estamos viviendo el producto de la desunión de las Antillas. Miremos la situación que vive nuestra hermana República de Haití. Miremos la situación del bloqueo continuo y los intentos de agresiones consecutivas que vive el hermano pueblo de Cuba. Y miremos la situación que vive Puerto Rico. Betán se lo advirtió. Betán se dijo que la única forma que podíamos enfrentar al Minotauro del Norte
era mediante la unión de las Antillas, haciendo una confederación económica y militar. Pero así se escribe la historia. Muchas gracias. Bueno. Y viva Puerto Rico, libre Y soberano. y soberano. Claro que sí. Bueno, gracias, Nancy. Gracias por todo. Dejamos, y público, gracias por escucharnos. Buenas noches. Buenas. Agradezco a José Luis Fernández Pagán y al doctor Ramón O'Neill Santos por su amable participación. Con mucho entusiasmo, seguimos recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales. Así como también agradecemos sus llamadas a nuestros números telefónicos. No me queda más que agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo Postmortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill. Colaboradores: Elda Carreño, Talía Durán, Sofi Mondragón, Yasmín Durán, Belén León, Enrique Aguilar y a Raúl Pérez Ríos. En el diseño gráfico a Anita Avilés. Me despido de ustedes y les recuerdo que se sigan suscribiendo y compartiendo nuestro programa. Reciban un saludo fraternal de su amiga Nancy Palacios Ortega.